Amén. Entonces, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 3. Amén. Dice la palabra: mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una vez más el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? Amén. De que le veremos tal como Él es. Viene el versículo 2. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Nuestro Señor es puro. Amén. Y como tal nos pide pureza. ¿Para qué? Para un día verle como Él es, en todo su esplendor. Esa es la esperanza que tenemos de un día verle, como lo está en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. ¿Cómo es Él? La palabra nos dice que Él es puro. Amén. Su esencia es pureza de nuestro Señor. Y asimismo te quiero platicar de un grupo de hermanas. Amén. Un grupo de personas que tenían estudio bíblico cada semana. Y dentro de su estudio, hermanos, ellos estaban estudiando el libro de Malaquías. Y llegando a la parte donde la palabra dice que el Señor se sentará para afinar y limpiar la plata. Amén. Ellos estaban viendo la purificación del pueblo del Señor, pero esta parte les inquieta tanto, donde la palabra pone mucho énfasis, donde Él se sentará, amén, para afinar y limpiar la plata. Dice que terminó el estudio bíblico de las damas, amén, en la iglesia, y una de ellas se dio a la tarea de esto que les inquietó, de esto que les fascinó, de cómo es Él que se sentaría para afinar y limpiar la plata. Entonces ella agendó una cita con una persona llamada orfebre, que son las personas encargadas de trabajar la plata y el oro. Amén. Dice que una vez que ella se dio a esta tarea, amén, una vez que ella con el orfebre, ella le dice: me gustaría ver el proceso por el cual es sometido la plata. Ella nunca le dijo con qué fin ella estaba ahí, no le había dicho que venía de un estudio, no le había dicho que era porque en la Biblia venía algo similar, no. Ella solamente entró y observó. Amén. Una vez allá adentro, el orfebre le explicaba que para que la plata fuera perfectamente purificada, tenía que ser puesta en lo más intenso de la llama. Que para que la plata alcanzara lo mejor de lo que es este metal, lo más hermoso, lo más preciado, lo más útil, por lo que es comprado, por lo que es considerado un metal precioso, la plata tenía que ser expuesta en lo más rojo, en lo más vivo de la llama. Amén. Entonces, él le explicaba que en todo tiempo su mirada tenía que estar en la plata, porque corría con el riesgo de echarse a perder. Por ejemplo, él le decía: la plata tiene que estar en un proceso, amén, donde no puede ser sacada ni antes ni después, porque si es sacada antes, corre con el riesgo de no llegar a su preparación. Pero si es expuesta a dejarla después, corre con el riesgo también de que se eche a perder. Entonces el proceso tiene que ser perfecto. Y la dama le pregunta al orfebre que él cómo sabía
que la plata ya estaba en su punto. Él le preguntaba: ¿y usted cómo sabe que llegó a su punto? ¿Usted cómo sabe si esto ya estaba en su punto perfecto? Y añadiendo esta pregunta, ella se acordaba de que si era necesario estar ahí todo el tiempo. Él le decía: es necesario que yo esté todo el tiempo ahí, porque si pasa esto de sacarla antes o después, se echa a perder. Entonces este hombre le respondía: yo me doy cuenta de que la plata está en su punto perfecto cuando puedo ver mi reflejo en ella. Y cuando el orfebre le dice esto, que él puede ver su reflejo en ella y la plata es perfecta, ella comprendía porque el Señor nos somete a un proceso que dice la palabra, donde Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Amén. ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿A qué tiene que ver este proceso que vemos en Malaquías? Amén. De que tú y yo sabemos que tenemos que ser purificados. El Señor nos decía en Juan que tenemos que ser purificados a sí mismos para un día poderle ver en su esplendor tal como Él es. Amén. Y el Señor mismo dice que Él va a someter a su pueblo, amén, a un proceso donde va a ser afinado y limpiado para ser purificado. Amén. Y hoy quiero hablarte de una historia que está en Jonás. Y tal vez tú vienes: no, la historia del pez. Pero no me quiero enfocar hoy en Jonás. Amén. Me quiero enfocar en otro personaje que está ahí mismo en el libro de Jonás, que muchas de las veces pues tal vez no tenemos considerado, pero que se asemeja a lo que hoy quiero compartirte. Amén. Acompáñame a Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1 versículo 2. El Señor viene, como todos lo sabemos, y le habla a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor, hermanos, manda a Jonás a que se levante y vaya, amén, a esta ciudad a dar un aviso. ¿De qué? De que la maldad de lo que se encontraba en esta ciudad ya había subido hasta Dios. El propósito de esta ciudad, hermanos, ¿sabes qué era? ¿Sabes qué era lo que tenía que pasar en esta ciudad? Esta ciudad tenía que ser destruida. ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Pues tenía que pasar lo mismo con Nínive, porque la maldad era tanta que ya había subido ante la presencia de Dios. Y el Señor despierta a Jonás y le dice: hey, necesito que vayas a dar un mensaje, porque ya ha sido tanta la maldad que es tiempo de que llegue el juicio a la ciudad. Entonces pues todos conocemos la historia. Jonás al oír a Dios, pues va y se esconde. Amén. Y el Señor trata con Jonás. Sabemos la historia con el pez, pero yo me quiero adelantar aún más. Amén. A Jonás capítulo 3. Me gustaría que me acompañaras a Jonás capítulo 3. Es necesario, hermanos, que tú y yo sepamos que aunque somos hijos de Dios, muchas de las veces se plantea el evangelio de una manera errónea, porque a mí me tocó escuchar a personas que dicen: tienes problemas, tienes que ser cristiano. Tienes necesidad, pues conviértete a Dios. Pero el ser cristianos, hermanos, el ser hijos de Dios, no nos exenta de ser pasados por fuego, o no nos exenta de ser pasados por el desierto. Acuérdate que el pueblo de Israel, siendo pueblo de Dios, fue libertado de Egipto, pero fue pasado por un proceso desértico. Amén. ¿Para qué? Para que fuera purificado su pueblo. ¿Tú te imaginas todo lo que se vivía en Egipto? ¿Tú te imaginas todo el paganismo, todo lo que podía haber en Egipto, todas las raíces, todas las costumbres? Cuando el pueblo de Dios es rescatado de Egipto, hermanos, ellos traían todas esas costumbres porque ellos la practicaban. Entonces el Señor los somete a un proceso para purificarlos y poderlos llevar a lo que Dios les había prometido. Pero para esto ellos tenían que ser purificados, tal como nos lo dice en lo que acabamos de leer en la epístola de Juan, que tú y yo tenemos que ser purificados para un día verle como Él es. Amén. Entonces con esto, hermanos, podemos ver que el Señor contempla a Nínive en una manera perdida. Contempla a Nínive en una manera, hermanos,
que pues para el ojo humano tal vez ya no había respuesta. ¿Sabes por qué? Porque Jonás huyó. Amén. Porque Jonás huyó. ¿Sabes por qué? Porque Nínive estaba lleno de gente asiria. Amén. Nínive, hermanos, la componían personas totalmente despiadadas. Tú puedes leer la palabra, porque Nínive era asirio. Amén. Era un pueblo perverso. Era un pueblo que practicaba la tortura, porque ellos, a pueblo o personas que no se sometían a lo que Nínive se establecía, o en los asirios estaba, ellos lo torturaban, los desmembraban. Amén. Entonces, pues es obvio que Jonás huyó. Amén. ¿Por qué? Porque le dio miedo. Dios lo estaba mandando prácticamente a la boca del lobo. Por eso Jonás rápidamente dice: no, es que ese es un pueblo que verdaderamente se merece ser destruido, Señor. Ustedes pueden ver la historia donde él dice: Señor, es que yo sé que tú eres tan misericordioso que los ibas a perdonar. ¿Por qué? Porque ellos, aún siendo malos, Dios les mandó un mensaje. Yo te pregunto, tú y yo, hermanos, cuando estábamos lejos de los caminos de Dios, ¿cuántas veces el Señor mandó a alguien para que tú escucharas el plan de salvación? Hasta el día de hoy, ¿cuántas veces Dios habla a nuestros corazones? Hasta el día de hoy, ¿cuántas veces Dios sigue hablando a tu vida? Y déjame te digo algo, tal vez no todos, pero a pesar de que Dios habla tantas veces a tu vida, seguimos cometiendo los mismos actos que a Dios no le agradan. Pensamos que de Dios nos podemos esconder. Era lo que pensaba Jonás. Me voy de pueblo, me escondo en una embarcación. Jonás pensaba que Dios no lo veía. ¿Cuántas de las veces tú y yo, hermanos, haciendo nuestra voluntad, nos escondemos para que no nos vean las personas? Pero sabes que Dios nos está contemplando. Y cuando Dios te manda y te alerta, sabes, estás cometiendo pecado, estás cometiendo lo que no me agrada, el Señor nos avisa. ¿Por qué? Porque viene recompensa y viene paga, hermanos, para lo que estamos cometiendo. Tal fue el caso de Nínive. Amén. Ellos tenían que ser purificados. Por eso es mandado Jonás. Yo te digo una cosa: si Nínive necesitaba ser destruida por tanto pecado, ¿por qué simplemente Dios no le destruyó? Jonás fue el mediador, hermanos, para que Nínive fuera salva. Amén. Ahorita te voy a decir por qué. Acompáñame a Jonás capítulo 3. Dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Yo te pregunto, hermanos, ¿cuántas veces te han dicho que lo que practicamos a Dios no le agrada? ¿Cuántas veces tú, sabiendo lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, sigues viviéndolo o seguimos viviéndolo? Yo te pregunto, escuchando alguna predicación, ¿has cambiado tu vida? ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a tu corazón, pero por la necedad que hemos traído en Él, no cambiamos nuestra manera de vivir o no nos acercamos a Dios? Fíjate una cosa, algo quedó demostrado aquí en Nínive, que donde Jonás no quería ir porque era un pueblo perverso y pecador, amén, fue donde se encontró la mayor humillación a Dios. ¿Sabes por qué? Porque desde el momento en que Jonás empezó a predicar la palabra de Dios, estos hombres cambiaron su corazón. Amén. Tal vez tú podrás decir: es que Dios no cambia de la noche a la mañana. Probablemente sea cierto, pero aquí no pasó una noche. Amén. Mira, dice la palabra de Dios en el 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Dice el 7: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna,
no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus caminos. Fíjate, yo te quiero recalcar algo. Mira el corazón del rey de Nínive. Mira el corazón de este rey. Él siendo el rey, amén, de una ciudad que estaba devastada en pecado. Él siendo el rey de una ciudad, hermanos, que estaba a punto de ser destruida por Dios por la maldad. En el momento que él oye que Dios mandó palabra, dice el evangelio, la palabra, que se pone sobre sus pies. Y rápidamente dice, se despoja de su manto real, se despoja de lo que él es. ¿Para qué? Para proclamar ayuno. Para decir, ¿saben qué? Humíllense a Dios, toda persona y animal, todo ser viviente en Nínive tiene que humillarse a Dios. Todo ser viviente en Nínive tiene que acudir a Dios. Pero lo más hermoso, hermanos, cuando tú y yo escuchamos Nínive, cuando tú y yo escuchamos el nombre de esta ciudad, rápidamente nos viene pecado. Mira, Jonás envió a Nínive porque eran pecadores. Sí, sí eran pecadores, pero déjame te digo que ellos tenían un corazón dispuesto a cambiar al modo de Dios. ¿Cuántas de las veces te han dicho, sabes qué, esto a Dios no le agrada? Pero seguimos cometiéndolo. Y vamos a la iglesia. Amén. Podemos cantar, podemos adorar, pero seguimos viviendo en lo que Dios nos ha dicho que no le agrada. Amén. Yo te quiero pedir que nos pongamos a la par del rey de Nínive. Tal vez tú y yo no somos reyes de una nación, pero tú y yo estamos encargados de nuestro hogar, de nuestra familia. Amén. En el momento en que Dios avisa y dice, ¿sabes qué? Hay consecuencia, hay repercusión cada vez que tú cometes acto en contra de Dios. En este tiempo, ¿cuántas veces has predicado o te ha llegado a ti palabra de Dios que te ha dicho, vuelve a los caminos del Señor? ¿Por qué? Porque lo que viene no es agradable. Amén. Porque lo que viene a esta tierra no es bueno. Por eso el Señor, igual que a Nínive, a ti y a mí nos da el privilegio de escuchar la advertencia de volvernos a Él. Llega Jonás y le dice, ok, si me quieren escuchar, en 40 días Nínive será destruido. En 40 días por la maldad y el pecado, Nínive será desaparecido. Dos cosas hubieran pasado. La primera ya la vimos, se humillaron, reconocieron, el rey se levantó, se despojó de su manto real, dice la palabra. O la otra cosa, que el rey, siendo soberbio, porque era rey, que la tierra de Nínive, porque era una potencia en ese entonces, Asiria, que pudieran decir, nosotros destruidos, y cerraran su corazón a las palabras que les estaba compartiendo Jonás. ¿Qué hubiera pasado si Nínive no hubiera escuchado la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Hubieran sido otra ciudad destruida por mano de Dios. Porque ya había sido destruido Sodoma y Gomorra por cuanto no se encontraron justos. Pero ahora seguía Nínive. Lo diferente de Sodoma y Gomorra a Nínive es que Nínive humilló su corazón. Ya cuando escuches hablar de Nínive, no la veas como la ciudad mala, la ciudad perversa. ¿Sabes qué? ¿Cómo la puedes mirar? Como la ciudad o la nación que, aún sabiendo que estaba en un error, pudo escuchar la voz de Dios y someterse a su mandato. ¿Por qué te digo que nos comparemos con el rey de Nínive? Porque tú y yo, hermanos, estando en nuestra familia, podemos hacer que cambie la circunstancia que estás viviendo. Amén. Muchas personas han llamado y han dicho, ¿sabe qué, pastor? Es que en mi familia hay mucha discordia, en mi familia hay mucho pleito, en mi familia hay necesidad. Sí, ok. Pero tú, ¿qué estás haciendo para que eso cambie? Amén. Ya te has humillado, ya te has postrado, ya has obedecido a su mandato, porque el Señor no nos da, no solamente quiera que lo sepamos. Los hombres de Nínive y el rey lo escucharon, pero hay algo, hermanos, entre escuchar el evangelio, escuchar la palabra, ir a la iglesia y cantar las alabanzas, a entregarle verdaderamente tu vida al Señor en humillación, en adoración y empezar a caminar en su mandato. ¿Qué es lo que hizo este rey? Amén. Una vez más me gustaría que leyéramos esa parte en el versículo 6, donde dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive.
Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Amén. Podemos ver el corazón de este rey. Amén. Podemos ver, hermanos, lo que había en el corazón de este rey al momento de que él escuchó el mensaje de parte de Dios. Se levanta de su silla, de su trono. ¿Qué te hace a ti saber? Amén. Cuando un rey se levantaba de su trono es porque estaba aconteciendo algo importante. Para que un rey se pudiera poner de pie, hermanos, era porque algo lo tenía que asombrar. Era porque él tenía que darle ahora el lugar al acontecimiento. Y él escucha la palabra de Dios y se pone sobre sus pies. Amén. Podemos ver que fue un acto de reconocer la palabra de Dios sobre la vida de él mismo. Amén. Dice después, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido. Yo te pregunto, ¿qué rey, hermano, se despoja de su vestido? ¿Qué persona se despoja de sí mismo, de su manto real, para ahora poner atención a lo que Dios estaba mandando? Yo te pregunto, ¿lo has hecho? ¿Te has despojado de ese manto, de decir, el Señor me pide purificación? Me despojo de lo que quiere que yo me aferre aún más al mundo. ¿Cuánto tiempo, hermanos, el mundo nos ha hecho pensar que tenemos poder? El mundo se burla, el enemigo se burla. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo pensamos que estamos en una buena posición en este mundo. Amén. ¿Cuántas veces el mundo te ha hecho pensar que tú tienes un manto? ¿Cuántas veces el mundo te ha puesto tu manto real y te ha hecho sentir sobre tu palabra no hay quien? Amén. Pero ahora tú y yo podemos ver que sobre nuestra palabra, que sobre nuestro pensamiento, que sobre nuestro corazón está alguien mayor. Pero ¿sabes qué? Es alguien mayor en amor. Porque como lo leíamos en Juan, amén, que su amor se manifiesta. Decía, ¿qué tan grande es su amor? Amén. Que aún no se ha manifestado totalmente, porque aún no lo hemos contemplado en su esplendor como Él es. Pero va a llegar el día en que tú y yo podamos contemplarle. Va a llegar el día en que Él venga, hermanos, y tú y yo le podamos ver tal cual es, puro. Pero tú y yo no le podemos ver en su esplendor si tú y yo no hemos sido purificados. ¿A qué voy con esto, hermanos? Podemos ver que el Señor nos va a poner muchas de las veces en circunstancias que tú tal vez digas son difíciles o imposibles, pero son circunstancias para que tú y yo seamos purificados. Amén. Tal cual lo dice en Malaquías, y Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Él es el que se sentará, hermanos. Su mirada, sus ojos están puestos en nosotros, porque Él no nos va a poner algo más que nos eche a perder, o no nos va a sacar antes donde quedemos crudos o inmaduros como la plata. Nos va a sacar en el momento preciso, en el momento donde Él pueda ver su rostro reflejado en nuestra vida. Él es Él lo que está demandando de nuestra vida, que reflejemos su santidad. Por eso, hermanos, cuando Él manda a Jonás a Nínive, Él no solamente quería destruir a Nínive, Él quería salvarla. Amén. ¿Tú crees que si el Señor no quisiera destruir nuestra vida, ya lo hubiera hecho? Si el Señor quisiera borrarnos del mapa, ¿no crees que ya lo hubiera hecho? Si Él quisiera borrar una nación, ya lo hubiera hecho. Nos está dando la oportunidad y el privilegio de purificarnos para agradarle a Él. Amén. La situación que estamos viviendo, ¿tú para qué piensas que es? Necesitamos purificarnos. El día de mañana, si tú vuelves a tu iglesia o a tu congregación de la misma manera de antes de entrar en la cuarentena, entonces perdiste el tiempo nada más. El virus fue una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque en tu corazón no cambió nada. Siendo que ahorita, al momento de estar viendo que viene una devastación, viene una desolación, viene necesidad, aflicción, tu vida y la mía tienen que estar humilladas ante Dios. Pero si volvemos igual, de nada habrá servido, hermanos, tanto tiempo. De nada habrá servido todo este tiempo, siendo que el Señor nos está sometiendo para que tú y yo seamos purificados. ¿Te acuerdas cuando el Señor hablaba a Oseas y Él decía en Oseas capítulo 2 versículo 14, te lo leo, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón? Aquí hace referencia cuando el pueblo, hermanos, una vez más le es infiel a Dios. El pueblo se aparta y dice Dios, ok, una vez más la voy a traer
pero la voy a llevar al desierto, para ahí en el desierto hablar a su corazón y volverla a enamorar de mí. Amén. ¿Tú crees que Dios no puede hacer eso? Si tú le perteneces a Dios, tarde o temprano vas a volver a Él si no estás en sus caminos. Si tú ya estás en su camino, te puedes dar cuenta, amén, por el proceso que has pasado, por la lucha que el Señor ha dado victoria, amén, porque el Señor nos pone en el desierto para una vez más hablar a nuestro corazón, amén. Nínive no hubiera escuchado la palabra si tal vez solamente le hubieran dicho conviértete a Dios. Tenía que pasar una causa y efecto, amén, para que ellos pudieran verdaderamente voltear a Dios. ¿Qué estás atravesando tú ahorita? ¿Qué estás viviendo ahorita? No le eches la culpa a Dios, ni al hermano, ni a la hermana. ¿Sabes qué? Es el momento para que tú te humilles ante Dios y te despojes de ti mismo. Para que tú reconozcas verdaderamente mi camino no está siendo purificado. Mi camino cada vez se está apartando más de Dios. Amén. ¿Cuántas veces en esta semana buscaste a Dios? ¿Cuántas veces leíste su palabra? ¿Cuántas veces estuviste de rodillas ante la presencia de Dios? Porque de lo contrario, no estás buscando la purificación. Estamos buscando solamente el favor de Dios. Amén. Pero el Señor nos pide ser purificados para un día poderle ver, para un día poderle contemplar. Tú y yo tenemos que ser purificados. De lo contrario, no le veremos. Yo te pregunto, ¿solamente quieres el regalo o también a quien lo otorga? Amén. Muchas de las veces solamente le agarramos el regalo a Dios y espérame tú, Señor, quiero la bendición, quiero la salvación, quiero estar en el cielo un día, pero aún no quiero un compromiso contigo. Y hacemos todo lo contrario, amén, a lo que hizo este rey de Nínive. Porque a mí me ha tocado que muchas personas cuando se escuchan hablar de Nínive se expresan mal. Nínive, una ciudad de pecado, una ciudad que merecía ser destruida, cuando podemos ver que en su corazón, en su condición, en su corazón, aceptaron rápidamente el humillarse ante Dios. Amén. Yo te pregunto, el día de hoy, ¿puedes humillarte a Dios? El día de hoy, ¿estás dispuesto a adorarle, a humillarte, a buscarle, conforme a lo que Él pide? Ojo aquí, conforme a lo que Él pide, no a lo que yo quiero. Amén. Decía alguien por ahí, creo que ya lo dije, amén. Pues de la Biblia, agarra lo que te gusta y lo que no, pues ponlo a un lado. Pero pues sería poner la palabra de Dios a un lado. Amén. Si la palabra de Dios nos la están dando, si la palabra de Dios nos fue revelada, nos ha sido ilustrada, tenemos que agarrarla como Él la manda. Amén. Tenemos que verla de la manera que está revelada, inspirada para ti, para mí. Amén. Asimismo, antes de finalizar, me gustaría que me acompañaras a Apocalipsis capítulo 22. Dice la palabra, Apocalipsis 22, versículo 12. Atentos aquí, hermanos. Apocalipsis 22, 12. Dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice el 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Una vez más el 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Tenemos que empezar a lavar nuestras vestiduras. Tenemos que empezar a ser purificados. Tenemos que empezar a purificarnos, hermanos, porque de lo contrario, tú y yo no le veremos.